Bueno, lo que vamos a hacer es un breve comentario sobre Maimónides y los judíos españoles. Eh, Como ustedes saben, durante muchos siglos en España habitó el pueblo judío, en casi todos los pueblos, pero fundamentalmente a partir del 700, 707, cuando los musulmanes invadieron la península ibérica desde el norte de África, se dio una segmentación en la conquista que llegó hasta el norte de la península, hasta que don Pelayo empezó la recuperación y fue progresivamente en los siglos siguientes recuperándose terreno de Castilla, de León, de Asturias, hasta terminar con la expulsión muchos siglos más adelante. Pero las comunidades judías con las comunidades hispánicas convivían en todas las ciudades, en los barrios, en las aljamas de cada. Y fundamentalmente lo que se consolidó durante varios siglos fue que todo el mundo musulmán que ocupaba la mayor parte de la península, fundamentalmente ocupándose progresivamente de Toledo, Mérida, Córdoba y toda la parte de Andalucía, lo que se llamó Al-Ándalus. Allí se desarrolló una convivencia de las tres culturas que durante mucho tiempo enriqueció la cultura de la península ibérica. Al-Ándalus fue el gran territorio que ocuparon los árabes, pero convivieron también los pueblos judíos en muchas de las localidades. Y así en Córdoba fue donde vio la luz Maimónides, en 1135. Esta interrelación de las culturas hizo que un rey, Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio, habilitara una escuela de traductores en Toledo. Y esa escuela de traductores, que fue muy famosa, permitió que la cultura judía, la cultura árabe y la cultura cristiana se enriquecieran con las fuentes que venían de la antigüedad, transmitida por estos exponentes de cada una de esas ramas. La Escuela de Traductores de Toledo, por tanto, fue una verdadera fuente de saber, donde se traducían obras. El árabe en aquel tiempo era la lengua que dominaba el saber de Oriente, y todas las obras de la antigüedad, tanto de la medicina como de la filosofía, venían en esa lengua y allí eran traducidas, lo mismo que del hebreo algunas, al latín, que era la lengua que se usaba como común en el mundo occidental. Esto es un vestigio de lo que fue la cultura hebrea en Toledo, que era llamada la Jerusalén de Occidente. Estas son las de tumbas de pobladores judíos que se conservan allí en un gran museo. Esta es la exposición que hay sefaradí en Toledo. Y esto es una leyenda de Moisés y Erra que dice: son tumbas viejas de tiempos antiguos en las que unos hombres duermen el sueño eterno. No hay en su interior ni odio, ni envidia, ni tampoco amor o enemistad de vecinos. Al verlas, mi mente no es capaz de distinguir entre esclavos y señores. Bueno, ese museo sefaradí de Toledo es un testimonio de lo que fue la cultura judía en toda esa enorme región de la península ibérica, hasta que se terminó con la expulsión que determinaron los reyes católicos en 1492. Esta es la ciudad de Toledo, rodeada por el río Tajo, con sus murallas, la catedral que tiene la torre por aquí, el Alcázar de Toledo. Y bueno, esto fue uno de los lugares donde la cultura
judía se expresó de mejor forma en lo que es la transmisión cultural. Y esto es una leyenda que está en uno de los pasajes de la Catedral de San Juan de Dios, que está en Toledo, donde pensaban los reyes católicos que iban a terminar sus días, porque no pensaban que iban a reconquistar la península y expulsar a los árabes. Y entonces, como emblema de Fernando y de Isabel, tenían la leyenda tanto monta tanto Isabel como Fernando, porque era la unión de dos reyes, los reyes de Castilla y de Aragón. Esto es un testimonio todavía de Toledo, de Samuel Hallevi, una estatua que lo representa, una escultura hermosa que está en una de las plazas centrales de Toledo. Y en Toledo también estuvo un gran médico español que fue Gregorio Marañón, que tenía allí su cigarral, que era su casa de descanso, y que es honrado con este monumento. Esta es una imagen de la Catedral de Toledo. Y vamos ahora a Córdoba. La ciudad de Córdoba, que era el centro de Al-Ándalus, la dominación árabe estaba allí, pero también convivían allí los judíos, y allí nació Maimónides. Hay una plaza que lleva su nombre, donde está el monumento que recuerda el lugar de su nacimiento frente a su casa, y el nombre de Maimónides se le da a muchas cosas, hoteles, joyerías y otros establecimientos de esa ciudad. También se recoge la tradición en Córdoba de otros médicos. Hay 3 monumentos, al menos, de médicos en Córdoba. Este es Mohamed Al-Gafeki, que era un famoso oftalmólogo que hacía la operación de cataratas y que, entre otras cosas, por eso toman el nombre de las gafas. Las gafas vienen de Al-Gafeki. Y este es Averroes. Averroes, otro médico y filósofo árabe, que también sufrió las mismas penalidades que sufrió Maimónides. O sea, tuvo que emigrar, exiliarse y pagar con sus libros, que fueron quemados, lo mismo que fueron los de Maimónides, por las persecuciones religiosas. Esto es algún texto de Maimónides que se conserva en la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén, los libros con sus anotaciones, y el lugar finalmente donde descansan los restos de Maimónides, en lo que es actualmente Israel, en Tiberíades, junto a allí está la tumba del Rambam, como les llaman también, cerca de Haifa, en el norte del territorio actual de Israel, frente a las alturas del Golán. Esto es un testimonio de las donaciones que hicieron posible la construcción de una cúpula que vamos a ver luego. Estos son testimonios de los donativos recibidos para restablecer ese lugar. Y esta es la tumba de Maimónides. Y allí es un lugar de peregrinación donde van a orar hombres y mujeres separadamente, como es la tradición, en este lugar que tiene esta cúpula de hierro, que fue motivo de esa caridad. Bueno, Maimónides tuvo una obra muy importante. Este es un libro que hicimos hace años y que fue presentado en el Centro Cultural de España. Allí está el embajador de España, está nuestro amigo Rafael Odara, que fue presidente de la comisión de la comunidad sefardí. Y en ocasión de los 800 años de la muerte de Maimónides, se edificó una plaza en la ciudad de Montevideo, en Carrasco, que esto es un testimonio para recordar a este sabio médico, filósofo y teólogo de la Edad de Oro española. Estas son partes de ese monumento. Esta es la placa que se dejó allí en recuerdo de esa fecha.
que dice Maimónides, Rabí Moshe ben Maimón, Córdoba 1135, El Cairo, Fostat, El Cairo 1204, rabino, médico, filósofo, humanista, educador, ejemplo de tolerancia y diálogo entre las religiones, homenaje en el 800 aniversario de su muerte, comunidad israelita sefaradí del Uruguay, Sindicato Médico, Federación Sefaradí Latinoamericana, Intendencia Municipal de Montevideo, Comité Central Israelita del Uruguay y la Junta Departamental de Montevideo. Y se puso en ocasión de los 800 años en la fecha de su fallecimiento, 13 de diciembre de 2004. Y aquí tenemos una imagen donde aparece Joel Salpak, el embajador de Israel, el doctor Aaron Novinsky, el que habla, y el intendente de la época, el arquitecto Mariano Arana. También en La Paz se construyó poco después, con la intendencia de Marcos Carámbula, frente al cementerio israelita de La Paz, un monumento que recuerda a Maimónides en ese lugar, en este espacio que estaba frente por frente al monumento. Allí está el embajador nuevamente, el presidente del Comité Central Israelita, el intendente Marcos Carámbula. Y el Correo del Uruguay emitió este sello postal en ocasión de esa fecha, de los 800 años del fallecimiento de Maimónides, como homenaje de la Administración de Correos para esa fecha. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Dejo de compartir pantalla y podemos pasar a vernos directamente. Maimónides fue un médico, filósofo, teólogo, pero sobre todo lo que me interesa destacar es la actualidad de su pensamiento médico. Maimónides clasificó la medicina en 3 divisiones: la preventiva, la curativa y la que atendía a los convalecientes, incluyendo inválidos y ancianos. Hizo grandes contribuciones a la práctica médica, y dentro de sus principales escritos sobre temas médicos están los extractos de Galeno, que es una selección de lo que Maimónides consideraba más relevante entre los libros escritos por este autor, el comentario sobre los aforismos de Hipócrates, que es donde polemiza y adopta un punto de vista contrario a la tradición clásica, aforismos médicos de Moisés Maimónides, es el más grande, que contiene 1500 aforismos basados principalmente en la medicina griega y persa, el tratado sobre las hemorroides que hizo para un sultán que estuvo teniéndolo a su servicio, de la casa del sultán Saladino, el tratado sobre la cohabitación o sobre las relaciones sexuales, el tratado sobre el asma, que explica en 13 capítulos las reglas dietéticas y climáticas apropiadas para los asmáticos, con consejos que son de mucha vigencia, el tratado de los venenos y los antídotos, el régimen de la salud, con enorme cantidad de recomendaciones higiénico-dietéticas y sobre el uso de medicamentos, la influencia del clima, del domicilio, de la ocupación, de los baños, de la actividad sexual, el vino, la dieta y las enfermedades respiratorias, un discurso sobre la explicación de las convulsiones, un glosario de nombres de las drogas. Y en tanto que la medicina de su tiempo se embarcaba con preparaciones a menudo complicadas, por no decir bárbaras, Maimónides optaba por remedios racionales y sencillos. En la Mishneh Torah expone un verdadero tratado de higiene de vida, resumido en 21 puntos que eleva a la categoría de normas religiosas. Y entre otras menciona que la buena salud física es condición indispensable para desarrollar capacidades intelectuales. En verano se impone la ingestión de alimentos fríos y poco condimentados, y en tanto que en invierno resulta más provechoso lo inverso. No recomienda el consumo de frutas crudas. El cuerpo transpira, los poros de la piel deben estar aireados, se impone por lo tanto un baño completo, al menos, decía, una vez a la semana. Esta era una práctica que se impuso durante siglos, como avanzada en aquel tiempo. La medicina medieval ponderaba el uso de las sangrías, pero Maimónides aconsejaba no recurrir a ellas. En todos los tiempos el sueño ha probado ser el mejor remedio para muchos males, y Maimónides recomendaba
dormir alrededor de 8 horas por la noche y levantarse al amanecer. El trabajo y el ejercicio físico regular alejan del hombre todo tipo de enfermedades graves. En fin, a sus enfermos melancólicos e hipocondríacos les recomendaba que escucharan canciones y música como forma de alimentar su alma y hacerla saludable. La vida de los sentidos, con sus placeres y sus goces, debe estar subordinada, decía Maimónides, a la vida del alma y al reino de la ética. Fue médico del visir Al-Fadil, que lo nombró como su médico de cabecera. Era el que ocupaba el trono cuando Saladino estaba haciendo la guerra por los lugares sagrados de Jerusalén. Y era realmente raro que a un judío se le otorgara el privilegio de ser médico de un rey musulmán, de un soberano musulmán. Y dio enorme cantidad de consejos que escribió y dejó parte de su obra justamente vinculada con esa circunstancia. Me interesaba hacer algunas consideraciones sobre la caridad. Maimónides, entre otras cosas, escribió que es precepto positivo la caridad a los pobres judíos conforme a sus necesidades, y todo el que viendo un pobre que pide ayuda aparta su vista de él y no le da caridad, transgrede una prohibición, pues está escrito, decía en el Deuteronomio 15:7, no endurezca tu corazón ni cierres tu mano para tu hermano indigente. Es obligación darle al pobre lo que le falta. Se ha de sustentar y vestir a los no judíos pobres al mismo tiempo que a los pobres judíos en atención a las buenas relaciones. Si un pobre no quiere aceptar la caridad, se le ha de dar con astucia, en calidad de obsequio o de préstamo. Está prohibido solicitarle donaciones benéficas a un hombre pródigo que da más caridad de lo que puede permitirse. Y decía también, el pariente pobre tiene prioridad sobre cualquier otra persona. En fin, creo que hemos hecho un abuelo de pájaro, una rápida revisión de algunas de las cosas fundamentales que nos dejó Maimónides en su rica producción. Todo lo que escribió Maimónides respecto a la medicina lo escribió en lengua árabe y luego eso fue traducido, pasados muchos siglos, al hebreo y de eso se tradujo al inglés, que es lo que hoy se conoce en el mundo occidental. Fred Roschner fue el que hizo la traducción y otros grandes sabios de Israel trabajaron abundantemente en eso. En tanto, la obra religiosa de Maimónides está escrita en parte en árabe y en parte en hebreo. Bueno, es lo que les quería transmitir. Les agradezco mucho esta posibilidad de contacto con ustedes. Les envío un gran saludo y les deseo salud y felicidad.